Bueno, hola Nadia, mucho gusto. Gracias por estar acá haciendo esta entrevista conmigo. Realmente es un placer conocerte y tener la oportunidad de charlar y aprender un poco sobre tu carrera y esta colaboración que estás haciendo para el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer ahí en el Library of Congress. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Muy bien, muchas gracias, un placer para mí también que dialoguemos, que charlemos de esta manera. Es tan importante que nos podamos encontrar a conversar de esta manera, así en estado de igualdad y de un encuentro en el que la palabra y el pensamiento y la pregunta y la respuesta y el poder construir un diálogo en este momento, siendo dos mujeres de distintos lugares del mundo, eh, es muy importante para mí, así que, bueno, espero que sea una charla que construya mucho. Ahora me encuentro Claro, en Rosario, en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, así que, bueno, desde este lugar muy bien. ¿Y vamos a estás estar. viviendo ahí o estás de viaje? Ahora estoy viviendo acá, pero estoy en viaje permanente. Me encuentro así atravesando el mar Atlántico desde el año pasado por un trabajo que estoy haciendo en Europa. Así Mm, que, bueno, ahora estoy acá. Así que muy Bueno. importante el presente para mí. Qué bien, qué bien. Estás en el lugar donde están mis suegros, así que Ah, sí, en nosotros hace Rosario. un par de años que no vamos y mi esposo es de Ah, Rosario. Entonces, wow, bueno, otro punto más de em, contacto. bueno, empezamos porque yo puedo hablar todo el día de tantas cosas. Por favor. Empezamos con tu infancia. Quiero que me cuentas un poco, porque sé que también la gente que va a estar escuchando esta entrevista a lo mejor no van a conocer Argentina tanto como otros. Entonces, cuéntame un poco de dónde sos y cómo es el lugar donde te criaste. Bien. Bueno, mi infancia aconteció, sucedió en la provincia de Catamarca, al oeste de la provincia de Catamarca, en un lugar que se llama Andalgalá, en un barrio que se llama Huachachi y en un pequeño poblado que se llama Amanao. Son todos topónimos de origen cacán y quichua o quechua, y tienen distintos significados para nosotros. Mi infancia sucedió así entre estos pueblos, porque mi madre proviene de un linaje de campesinos y campesinas de la montaña, y mi padre es un mestizo, que su mamá es del linaje diaguita también, como mi mamá, pero su papá es descendiente de inmigrantes europeos, de la primer corriente migratoria de europeos que llegó al país alrededor de principios del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, mi historia es bastante, la historia de mi infancia es bastante interesante porque yo fui entre dos mundos, ¿no? El mundo que se construía a partir de lo que mi abuelo inmigrante europeo traía a la Mm, familia y de lo que mis abuelas diaguitas calchaquíes traían a la familia y por supuesto mi madre. Entonces yo tuve una crianza con la cultura, mi lengua materna, digamos, mi lengua cultural materna es la diaguita calchaquí y, y mi formación en el pueblo es, bueno, ya occidental, ¿no? Entonces tengo mm. en mi infancia cohabitan, no siempre de manera armónica, estos dos mundos. O sea, vos te criaste primero no hablando español, hablando No, no, idioma. siempre español, pero por ejemplo muchas palabras que quedaron como resabios, ¿no? De lo que fue este pasado, que no es, que esto es muy interesante de hablar para alguien que tuvo una crianza diaguita, una lengua materna, Mm, cultural, les digo yo, porque eh, no está en la lengua, en las palabras, porque mi mamá no hablaba quichua ni cacán, que son las claro. lenguas que eran las antiguas lenguas de estos territorios, pero sí estaba en palabras, ¿no? Como el nombre de mi Claro. barrio, por ejemplo, o con palabras que quedaron en nuestro, en nuestro diccionario cotidiano, materno, ¿no?
Pero ¿a qué Eh, nivel? O sea, ¿tus abuelas o bisabuelas sí conservaban el idioma o no? no, Porque eso es algo justamente que hablaba con mi esposa anoche. Digo, ¿cómo le pregunto a nadie? Porque él también viene, bueno, su mamá viene de provincia de Mendoza. Y claro, eran personas de campo, obviamente mezclado, mestizo, pero no tenían contacto directo, digamos, con la herencia originaria. O sea, sí tenían en tantos sentidos, ¿no? Pero el idioma conservado no. O qué sé yo, en el caso de su papá tenía como familiares que hablaban en guaraní, pero no le dejaban a él aprender. Entonces, esa exacto. cosa de que me quedaba pensando cómo era en tu familia esa identidad de indígena, si existía eso en el sentido de la identidad de tu familia, o es algo que vos fuiste como dándote cuenta o dándole palabra para describir esa identidad mezclada. No sé si se entiende la pregunta, pero es Sí, sí, bastante sí. compleja, ¿no? Sí, la entiendo porque es complejo y por mucho tiempo, tardé mucho tiempo en darme cuenta que en construir esta idea de una lengua cultural, ¿no? Porque Mm, para ponerle un ejemplo, porque hay algo que hace Occidente mucho con nuestras identidades y es que las determina de acuerdo a sus maneras de ver. Por ejemplo, mm, Occidente decide estudiar que eh, la lengua se transmite solamente a través de lo discursivo, ¿no? De las palabras. mm, Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una lengua, por supuesto, pero también tenemos todo un código cultural que se transmite, que sí. lamentablemente no está en el idioma, porque esto fue un programa político, ¿no? De borramiento y de violencia cultural, ¿no? Porque lo que se hizo es impedirle a las comunidades que sigan hablando sus lenguas y enseñarles en la escuela solamente el español y borrar todo otro tipo de sesgos, ¿no? De idiomas o de dialectos o de otras lenguas que existían para estas comunidades. Pero no han Mm, podido ir con lo, con todo lo otro que rodea un idioma, que no es solamente la palabra, que diríamos lo paratextual o lo paradiscurso, mm, que sería el discurso más en el sentido de lo sonoro, en el sentido de los tonos, de las maneras de hablar, de los juegos, de las formas, de los silencios, de las maneras de decir, ¿no? Hay toda claro, una música que se ha conservado, una música en el sentido más amplio de la palabra, que se ha mm, transmitido de generación en generación y que no se ha cortado, no se ha podido borrar como se ha borrado la lengua, ¿no? El idioma, más que nada. Podría ser mucho más, seguramente se puede ser mucho más específica y creo que la gente que estudia las herencias de pueblos originarios en nuestro país podría ser mucho más específica para mm, hablarlo, pero estamos hablando de nuestra infancia y te quiero hablar como de mi memoria sinestésica, ¿no? De mi memoria sonora, de mi memoria de mm, la infancia, que tiene que ver con aromas, con sabores, con juegos, con la musicalidad de cómo hablaban mis abuelas y mis abuelos, y la música que suena en mi memoria cuando pienso en mi infancia, ¿no? Que es una música, por un lado, Diaguita Calchaquí, de las sonoridades de las fiestas populares, por ejemplo, mis achicos, almuerzos familiares, juegos en el campo, mm, contrapuesto a el sonido de los más medias, ¿no? Yo soy nacida en el 86, entonces soy criada ya en el advenimiento de los más medias de comunicación y como todo el mundo también ingresando desde la radio y desde la televisión. Entonces, la infancia tiene como muchos colores se y a la mezcla. vez una mezcla que a mí me interesa mucho abordar ahora, ¿no? Porque creo que desde muchas ciencias se ha pensado el estudio de nuestras culturas como objetos de estudio y se ha cristalizado
a un ser. De hecho, yo la primera vez que escuché sobre pueblos diaguitas fue en la escuela, cuando se me enseñó que los pueblos diaguitas habían sido los pueblos originarios de Argentina, ¿no? Y Mm, cuando empecé a leer la descripción de los pueblos diaguitas, eso era la descripción que me había hecho mi abuela de cómo ella vivía, ¿no? Entonces, fue muy interesante enterarme quién era desde la perspectiva occidental, la construcción de la idea occidental, porque a mí se me decía que estábamos desaparecidos o como que ya no existían estos pueblos, pero, claro. pero era yo misma, en mí misma existía todo eso, ¿no? Entonces, la infancia hoy para mí es muy importante, es un centro para mí, un lugar donde voy a buscar eh, eh, las fuentes de inspiración, donde voy a Mm, encontrarme con las preguntas sobre la identidad. Es el lugar donde el lugar memoria, ¿no? El lugar territorio de memoria donde voy a buscar los recuerdos que me permitan entender la complejidad de las identidades cuando sufrimos violencias, ¿no? Culturales, y cuando fuimos sometidos por otras culturas, ¿no? totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que yo trabajo mucho desde la investigación sensorial porque siento que las explicaciones de texto muchas veces, claro, simplifican demasiado las identidades y también esa idea occidental del argumento que el investigador que ya decide cómo es el mundo o define a la gente y eso deja a todos los pequeños eh, claro, sensaciones y realidades que en realidad nuestras identidades son un conjunto de miles de pequeños momentos en que vamos construyendo nuestro ser. Y creo que lo que sí que es interesante que decís, que justo lo que quería buscar es ese proceso de concientizar cuál es tu identidad, ¿no? Ese proceso y la música, creo, el folclore en particular, como ha sido como un fuente tan importante de ayudar a las artistas, de rescatar y concientizar y después ir a buscar a qué hacer una vez que lo encontrás, todo ese mar de emociones y sensaciones que hace la persona que sos y las relaciones que tienes con tu tierra, con tu familia, con tu herencia cultural y toda esa mezcla. Y creo que es bien bonito como, y es muy peligroso como el mundo académico y occidental también define la identidad indígena desde muy afuera, ¿no? Y no dejando que fluya y que construye y que evoluciona en esa mezcla en que es la realidad donde te criaste, y como decís vos, tampoco, o sea, el ser de, ya el de por sí de criarte en el campo es algo especial, ¿no? Yo también me crié en el campo, creo que ya de vivir en el campo es algo especial, pero claro, ese campo también estaba mezclado con todos los modernismos que también Sí, son presentes. y Em, además porque creo que lo más interesante es que todo esto es un trabajo muy complejo de indagación que cuando está andamiado, digamos, cuando está sostenido por el arte y eh, por, por el conocimiento de distintos lados, siempre aparece la complejidad de entender que nuestras voces no están, ¿no? Que las memorias de nuestros pueblos no están. Siempre mm, está mediado por qué ha dicho un arqueólogo o un etnomusicólogo o lo digo en masculino a propósito también, ¿no? Porque claro. el patriarcado ha mediado mucho las maneras de conocer Mm, a estos pueblos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos relacionamos, yo me relaciono con el arte de los pueblos de mi región a través de un museo arqueológico. Y eso ya mm, determina una manera de mirar, porque mm, mi construcción con ese objeto artístico es desde la ciencia, ¿no? Y deja por fuera toda la memoria, no solo la memoria emotiva, sino también la memoria artística que tiene que ver con
con una parte de la identidad que la ciencia no puede explicar, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, dónde está la historia del arte de nuestros pueblos, ¿no? Porque lo mismo hace la etnomúsica, ¿no? Que ya después hablaremos, pero cuando se tratan esas expresiones solo como objeto de estudio, lo que le estás es arrebatando por ejemplo, a un artista, en mi caso, la posibilidad de que mire esos objetos desde toda su pertenencia, ¿no? Sensorial, emocional, filosófica, bueno, todos los aspectos, ¿no? Que nosotros lo pensamos desde la integralidad, con la naturaleza, con el linaje, con la familia, ¿no? Entonces, yo creo que tengo una infancia, para volver a la pregunta que me parece fundamental, que me trae complejidad, ¿no? Que si la romantizo o si la vuelvo una memoria única, sin problematizar la infancia con todas estas cuestiones que te estoy mencionando, también sería limitarla. Entonces, a mí lo que me está interesando ahora de visitar las memorias de mi infancia con mi abuela, con mi madre, es cómo tiene que ver con poder mirar la ausencia, ¿no? Lo que no está, y por qué no está. Lo que vos decías de la lengua, ¿por qué no está la lengua, no? ¿Por qué no están las fotografías? ¿Por qué no está nuestra relación con este mundo artístico? ¿Está o no está? Claro. Entonces empezar a ver a mi madre que teje, ¿no? Que teje y que canta, no como una artesana, sino como una artista, es empezar a reconstruir lo que no está, lo que se nos ha quitado, lo que se nos ha impedido mirar, con lo que se nos ha impedido relacionarnos. Totalmente. Y soy una mestiza. Imagínate este mismo movimiento para las personas que pertenecen a las comunidades originarias, que han vivido directamente con una violencia absoluta y lo siguen viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, Claro. realmente el compromiso es importante porque necesitamos repensar todo, y no desprendernos de lo más valioso que tenemos, que son estas memorias vivas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo tengo, no sé si soy optimista en estos tiempos, pero siento que está creciendo un poco esa concientización de una identidad marrón, una identidad mestizo en Argentina en maneras bonitas que vengo escuchando, viendo, como que hablarle más, ¿no? Y buscar esas formas de valorizar esa complejidad justamente de lo que tú dices, de lo que decís. Bueno, volvemos a esos sonidos de tu infancia. Sé que hablaste de que tu mami cantaba. Sé que también escuché en otra entrevista que hablaste de que para tu papá sentías que la música era algo que la sanaba. O sea, ¿cuáles eran las músicas de ellos? O sea, ¿qué te acordabas que cantaban? ¿O cuáles eran los géneros musicales que pertenecían a tus papás, digamos, simplemente para Sí, empezar en algo chiquito? sí, bueno, mis padres han tenido una relación con la música muy preciosa porque ambos se encontraron desde lugares diferentes, mi mamá bajando de la montaña, mi papá ya siendo nacido en el pueblo, pero de mamá de montaña, con un papá, nosotros le decimos gringos a las personas de origen europeo, ¿no? Que se salió, esto me parece importante también decirlo, porque el movimiento social que hace mi abuelo es muy interesante y ha sido rupturista, pero también ha generado otras cosas dentro de la familia, ¿no? Que es algo de lo que quiero hablar, porque forma parte yo sé que forma parte de la historia de muchas familias con hijos mestizos como la mía, ¿no? Eh, el movimiento migratorio europeo en la Argentina ha intentado, porque era una política de Estado, siempre conservar las raíces y la cultura que traía de Europa.
¿no? Entonces los migrantes se volvieron, generaron un montón de movimientos de organización social e instituciones sociales como el club italiano, los clubes, ¿no? Para poder seguir conservando su cultura. A mi abuelo lo que le pasó es que él rápidamente por la pobreza de su familia, se sustrajo, se quedó afuera de la familia por decisión, se fue de la casa a los 13 años y empezó a vivir a la par de los trabajadores. Mi abuelo, al ser un trabajador golondrina, él se volvió un trabajador golondrina. El trabajador golondrina en nuestro país son las personas que eran desplazadas de sus lugares a trabajar en la cosecha, de la vid o de distintas producciones, ¿no? Y él empezó a se fue como de ese resguardo del europeo, digamos, y empezó a estar en contacto con las comunidades que estaban en esas situaciones laborales. Entonces empezó a hacer un trabajador golondrina, a ir a cosechar la vid. Y él, creo que ese movimiento le permitió empezar a ver la hermosura, pero desde un lugar ni de investigador, ni de antropólogo, ni de hombre, de ser humano, y se enamoró de mi abuela, ¿no? Que era una diaguita calchaquí, también bajada de la montaña, y formaron una familia, ¿no? Esto generó que en la familia la historia de mi abuela tuviera otra realidad, porque al reunirse estas dos, no sé si cultura, estas dos historias de vida, empezaron a suceder algunas cosas que trajo algunos problemas de identidad, porque en nuestro país la historia, en cómo se pensó la organización de la nación, con este complejo de civilización barbarie y con el programa de recibir las migraciones europeas para mejorar la constitución de nuestra sociedad, porque estaba llena de sangre india, ¿no? Esto ha sido un programa político decimonónico tremendo. Ha generado que en mi familia, por ejemplo, siempre se valorara más la sangre europea que supuestamente teníamos, ¿no? Con este abuelo. Entonces eso ha generado un racismo intrafamiliar, estructural, que yo sé, estoy hablando de esto porque le ha pasado, y ha pasado en muchas familias, que el componente de la identidad indígena se ha invisibilizado, se ha borrado en el relato, pero ha sobrevivido en todo lo demás, ¿no? Entonces, el trabajo sensible que tenemos que hacer los mestizos, las mestizas y las mestices es empezar a recuperar en los relatos de nuestra identidad toda nuestra herencia diaguita, nuestra herencia originaria, ¿no? De acuerdo a los pueblos en los que haya nacido cada quien. Entonces, la emoción viene porque tanto mi abuelo, que se ha permitido enamorarse y construir una familia, a pesar del mandato y de todo lo que pesaba sobre él, porque seguramente le debe haber pesado mucho socialmente relacionarse con una indígena, eso ha permitido muchas cosas para nuestra familia, pero también trajo esta problemática que yo la vivo y la analizo con mucha amorosidad, porque toda mi familia está en esa complejidad. Entonces tengo que ser muy amorosa y cuidadosa para poder discutir esto. Entonces acá empieza a ser muy importante que las personas que están estudiando nuestras identidades desde lo externo sean muy cuidadosas con cómo se relacionan con esas informaciones,
porque seguramente están yendo contra la contemporaneidad de alguien, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país hoy en día, hoy, 2026, ¿no? Entonces, es muy interesante que nosotras también que estamos contando estas historias podamos ser muy cuidadosas también de la intimidad de nuestros discursos, porque todavía esas personas que han vivido eso están vivas, ¿no? Son personas con las que yo me siento a tomar un mate, a dialogar, a pensar. Entonces, es muy complejo y hay que ser muy cuidadoso porque es nuestra contemporaneidad. Es como Totalmente, estar sí. hablando sobre es estar pensando desde el hoy con toda esta complejidad de la que hablo, ¿no? Sí, sí, y después volviendo al arte, creo que en muchos sentidos el arte nos permite tener ese tipo de conversaciones desde un lugar más, lo que me gusta, aprendí de Galeano, el concepto del sentipensante, ¿no? Que es el pensar y el sentir a la vez, ¿no? Y siento que también conversaciones con mis suegros o entre mi esposo y su familia, claro, hay que tener mucho cuidado porque claro, tanta pobreza, tanta violencia y después nosotros con nuestras cabezas y educaciones y ideas diciendo, te explico cómo era. Y es como, ok, hay que tener cuidado porque también en ese momento se vivía desde otro momento, desde otra forma, pero igual con resistencias y militancias, pero que tenían otros vocabularios, ¿no? Como decís de tu abuelo, que en realidad eran actos de resistencia, poder enamorarse de una mujer indígena y construir una familia, ya eso de por sí era un acto, ¿no? No era poca cosa hacer esas decisiones y bueno, totalmente, totalmente. Em, entonces, se enamoran tus abuelos, después están tus papis y Sí, sé que tu partí, abuelo, partí desde ahí, por eso que, perdón, me fui, pero no, quería está contar bien, está eso. muy bien. Mis padres escuchan la radio porque a pesar de que mi mamá guarda algunas memorias de lo que fue la música de montaña, la música la música de Aguita Calchaquí de la montaña que ella escuchó con sus abuelas, eh, Ujú, para ella ya no le tocó esa herencia tan directa por distintas razones, pero sobre todo por una violencia cultural, ¿no? Para con mi abuela y con su voz, que es el motivo ahora de mi trabajo artístico, resignificar mi trabajo artístico y mi canto a partir de visibilizar la voz de mi abuela, ¿no? A mí me parece muy importante este trabajo eh, íntimo, ¿no? Pero que se vuelve también una manifestación política porque en nuestros casos, en nuestras historias, eso íntimo se vuelve político, ¿no? Eh, sí, entonces mi mamá y mi papá escuchan la radio sobre todo. La radio es algo muy importante porque ha podido en estas épocas, mis padres son nacidos en los 50, aproximadamente en la década de los 50, entonces la radio es muy importante y la difusión del folclore es muy importante en esas mm, épocas. Entonces mi mamá en la montaña ya conocía a Mercedes Sosa, por ejemplo, porque ellos mm, podían sintonizar a 2000 metros sobre el nivel del mar con radios que les mm, traían sus hermanos mayores que ya habían bajado, habían empezado el proceso de irse de la montaña para visitar las ciudades, les traían radios y revistas en los que se hablaba del folclore, y ella, por ejemplo, ya conoció a Mercedes Sosa en la montaña, ¿no? Pero como no estaban relacionados con los discos o los libros, en mi casa la primer biblioteca la armé yo, la primer biblioteca de mi casa, la armé yo por mis estudios. Entonces la manera de escuchar es de transmisión oral. Yo ahí me doy cuenta, ¿viste? Porque mis padres aprendieron de transmisión oral y la manera de aprender el folclore también fue de transmisión oral. Y a mí me enseñaron de esa manera, de transmisión oral. claro, Eh, el primer centro de música, los primeros discos los llevé yo y mis hermanas, que empezamos a relacionarnos con este mundo mediado, ¿no? Ya por el internet, por la computadora y por todo eso. Pero bueno, la música
siempre estuvo presente. Ellos tenían un ritual que es íntimo, pero lo cuento porque me parece muy conformador de una idea, ¿no? De lo que es la música para mí. Ellos prendían un fuego en el hogar y se ponían a cantar músicas que escuchaban en la radio, ¿no? O músicas que habían aprendido de cancioneros o de primeras compilaciones que se hacían de la música criolla. Entonces, lo primero que yo escucho es música criolla, folclore, del norte argentino, pero ya mediado por, por la radio y ya otro tipo de elaboración. La primera vez que escucho una música de origen indígena con conciencia, digamos, es en un cassette de una intérprete argentina que viene de Córdoba y que se había relacionado con esa música a través de Leda Valladares, fue una recopiladora, música y artista del norte argentino, y que había reinterpretado esa música y fue una baguala que se llama el seclanteño. Fue la primera vez que yo escuché música con la conciencia de esta música es originaria. Yo tenía 10 años y quería cantar esa música. Entonces me dijeron que para cantar esa música me podía hacer un tambor andino que se llama caja, que yo actualmente le llamo tinja, que es su nombre originario. Entonces fui a la casa de una persona que se llama Aldo Flores, que estaba construyendo cajas, y Aldo es originario también de mi pueblo, de Andalgalá. Él es de Chaquiago, yo soy de Huachachi. Entonces con 10 años fui y él fue la primera persona que me puso un tambor andino en las manos. Y yo empecé a tocarlo, pero desde mi relación con ese tambor estaba mediada por el espectáculo, digamos, por la idea de interpretar una música y por imitar a estas cantoras que estaban colgándose un tambor andino para cantar estas músicas. Te cuento esto para que entiendas que esa línea que yo tenía directamente no estaba, no estaba viva, estaba invisibilizada, mi mamá no tocaba el tambor, mi papá tampoco, entonces yo llevo al tambor desde ese lado. ¿Qué es lo que pasa? Yo me empiezo a relacionar con estas músicas y empieza obviamente a aparecer algo adentro mío de preguntarme cuál era mi música, y tardé alrededor de 11 años aproximadamente en ir a buscar esa música. Y lo hago a través de una idea que surge con un pensamiento diaguita, ¿no? Porque son estas cosas que vos no sabés que tenés adentro porque empiezan a aflorar. El pensamiento diaguita fue el trueque. Yo me imaginé haciendo un viaje por toda Latinoamérica, truequeando mis canciones con las canciones de otros pueblos. Y cuando me pregunté qué era lo que iba a llevar, no tenía, mi alforja estaba vacía, ¿no? No había canciones ahí que sean de mi propio pueblo. Y esto lo conversé con una amiga y armamos un proyecto, y es un proyecto que se convirtió después en un documental que hicimos en el 2011, una serie documental que se llama El País de la Vidala, que básicamente es un viaje que hago por Catamarca para conocer a las mujeres que cantaban con el tambor en mi provincia, en mi territorio, ¿no? Ese viaje fue muy importante porque me permitió volver a mi pueblo, a mi casa, y ver a mi abuela todavía viva, a mi abuela María, a mi abuela Catalina, que todavía está viva, a mi madre, y mirar a esas mujeres que yo había visto en la montaña, que cantaban con el tambor, mirarlas sin el tambor, a eso que había en las montañas que no había en mi casa,
Por eso te digo que está mirado desde las ausencias también, ¿no? Mi trabajo y mi reconstrucción. ¿Y cómo la Entonces empiezo, vivió? Ay, perdón, sí, disculpa, te iba a preguntar, ¿cómo vivieron eso las mujeres de tu familia? ¿Cómo recibieron esa búsqueda que estabas haciendo? bueno, ¿cómo lo están recibiendo? Porque todo Mm, esto está pasando en tiempo presente. Eh, la primera que recibió esa búsqueda fue mi abuela María, que ahora está en la tapa de mi disco porque se ha tornado. mm, cuando regreso a ese viaje, decido hacerle las preguntas estas que vos me estás diciendo, cómo recibieron. Empiezo a dialogar y fue muy incómodo porque contar cómo perdiste algo, o cómo te mm, quitaron algo, o cómo fuiste víctima de violencias, perdón, es muy complejo, muy difícil. Mi abuela ya tenía 98 años mm. y fue muy importante tener una charla íntima con ella. Eh, Creo que en una de esas charlas yo tomé esa fotografía eh, y ella estaba con esa paz y me contó una historia muy compleja para mi familia, llena de violencias y de acallamientos y de silenciamientos que yo en un principio las entendía intrafamiliares, pero después entiendo que son culturales, ¿no? Porque la violencia que vivieron mis abuelos fue replicada hacia el interior de sus propias familias, ¿no? Entonces, eh, nosotras, a pesar de que ya no tuvimos, por suerte, ya no tuvimos esas violencias, eh, las vivimos de otra manera, ¿no? En esto, en las voces que no pudimos escuchar, en los cantos que no pudimos escuchar en las propias, en la propia intimidad de la familia, ¿no? Cuando mi abuela me cuenta esto, yo siento que realmente empiezo a entender que mi canto tiene un sentido, ¿no? Porque, y empiezo a habitar esta memoria de otra manera, con otro cuidado, ¿no? Ya no era ese estado de representación de lo autóctono, sino empezó a ser mi historia más personal. Entonces empezó a tener otra realidad. Eso para mí lo guardé internamente, empecé a retirarlo un poco del escenario para que tenga otra realidad y tenga otro proceso. Y me doy cuenta, por ejemplo, que mi disco, mi último disco, mi disco de compositora, eh, a pesar de que no tiene tambores andinos, sino está latín, es lo más, es la muestra más originaria que tengo, ¿no? Mm, Eh, por eso tenía que estar mi abuela en esa etapa, ¿no? Porque hay algo, una operación que construye el nuevo, las nuevas perspectivas, las perspectivas modernas y posmodernas de lo que somos, y esto mm, para poder decir que seguimos sufriendo violencias, porque ahora la violencia está, por ejemplo, desde el turismo, ¿no? O desde los movimientos, desde los nuevos pensamientos etnomusicológicos o o del folclore, en los que se les pide a las comunidades que conserven sus identidades tal cual cree la industria del turismo, la industria cultural que deberían ser conservadas, ¿no? a mí me gusta el Entonces, concepto no, las momias, sí, de momificar, ¿no? Ese exacto, como violencia de la museificar, antropología, claro, de museificar, que tú tienes que quedarte en esta cajita porque te imagino así y tienes que como, exacto, mm, y porque además así podemos vender que tenemos una identidad cultural, luego que esa mm, identidad cultural fue tan avasallada y tan golpeada. mm, Y además cuando las personas queremos empezar a plantear las problemáticas, es ahí cuando se torna, cuando ya no nos quieren escuchar, ¿no? Les gustan nuestros tejidos, nuestros cantos, pero no les gustan nuestros problemas, ¿no? Entonces cuando queremos hablar del extractivismo que estamos sufriendo,
Andalgalá, por ejemplo, es una zona de explotación minera. Nosotros le llamamos una región de entrega, ¿no? Porque donde más estamos sufriendo el extractivismo, antes con todos los minerales, el cobre, la plata, todo lo que se sacó históricamente, y ahora con el litio. Entonces, son muchos movimientos que siguen, muchas operaciones colonialistas, imperialistas que siguen vigentes. Entonces, cuando nosotras cantamos y decidimos recuperar nuestra historia, las tenemos que recuperar desde toda esa problemática, desde toda la dificultad que implica todas esas ausencias, y además enfrentarnos en la operación de decir quiénes somos con todo esto nuevo que ya viene, que es todo lo que se nos pide ser, ¿no? En la expectativa de una industria cultural. Entonces nuestro trabajo realmente es complejo, porque no solo tenemos que abrazar con amorosidad la historia de tu abuela violentada, de tu madre racializada, sino también de lo que hace la industria, o quieres ser la industria, o lo que te exige la industria cuando traes una identidad originaria. Entonces, realmente es un... No quiero victimizar, al contrario, quiero subrayar la necesidad de que tenemos que estar más que nunca en una comunidad, sentirnos parte de lo comunitario en una comunidad, porque es muy difícil de que como individuos podamos soportar, entre comillas, todas estas operaciones, ¿no? Imperialistas, colonialistas que seguimos viviendo. Bueno. Sí, sí, bueno, no, es que son, sí, es muy fuerte todo lo que decís y lo decís muy bien. Creo que es importante que la gente escucha y que entienda esas complejidades y como decís también que después de toda la búsqueda de tu propia identidad y de tener que rescatar esas violencias y hermosuras del pasado de tu familia, también tenés que liderar con la lógica del capitalismo y un mercado musical y armar giras y afiches y venderte y escribir tu biografía y no constantemente como liderar con esa tensión entre como venderte como algo que te están buscando y construir algo en que la gente te puede entender y vos también te encontrás en esa descripción de ti misma, ¿no? Entonces creo que es sumamente difícil, un desafío muy grande y que lo estás haciendo muy bien y dando un ejemplo, ¿no? O sea, porque esto también capaz es un momento como de también preguntar, nosotros tanto necesitamos ejemplos, mujeres jóvenes necesitan ejemplos. Entonces, para ti, ¿quiénes son algunos de tus referentes? O sea, obviamente supongo que Mercedes Sosa, sin hablar, pero también, ¿con quién te guías? No solo ejemplo de gente que ya no está, pero también siento, como decís, esa importancia de la comunidad artística, ¿no? O quién tienes con quién te alimentas, dónde te encontrás bien, no sé, después de todas esas luchas, dónde tienes como tu espacio protegida, dónde te encontrás con gente que piensa como vos y que te ayuda a crecer. ¿Quiénes son algunas de las Sí, personas en este momento que están en esa burbuja? sí. Bueno, en este momento yo he pasado por muchas referencias, y referencias de un abanico grande de expresiones, porque por suerte pude estudiar gracias a las políticas de Estado que hoy están en peligro en nuestro país. Gracias a esas políticas yo pude estudiar y hice un estudio terciario, soy la primera generación en mi familia que tiene un estudio terciario, y ese estudio terciario me permitió escuchar músicas de muchos lados del mundo, y poder tener una visión a través de internet y de todo lo que vino, ¿no? De todo lo que nos atravesó.
con esta globalización también. Mm. Y claro, Mercedes Sosa es una referencia, pero yo a Mercedes Sosa llegué por mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que le decía a tía Mercedes. Y Mm. pasó mucho tiempo hasta que compramos por primera vez un disco y yo me empecé a interiorizar en su obra. Eh, y mis referencias hoy están en las mujeres de mi familia, por ejemplo, ¿no? En mi madre, fundamentalmente, en mi abuela, en mis tías abuelas son muy importantes. Eh, Abro a la región, hay poetas en mi región como María Elena Bayón Nuevo, son muy importantes. Las cantoras de mi región son muy importantes para mí, son estas mujeres que yo encontré en el camino. A mis contemporáneas también, mujeres que hoy en la actualidad están cantando y haciendo y viviendo procesos similares. Pensadoras, escritoras, cineastas, son muy importantes y me han servido para construir también un quehacer artístico que tenga la atención en emancipar el canto de los escenarios y en pensarme como una artista que, que pueda hacer sus procesos artísticos y creativos en muchos otros lugares también, ¿no? Eh, por eso me interesa la obra de Violeta Parra también. Para mí Violeta Parra es muy importante. Personas que están llevando adelante, me viene ahora, porque estoy muy fresca en la emoción, con la obra de Lucrecia Martel, como otra norteña que ha decidido leer su clase social, su historia, su región de una manera muy particular y comprometida. Atahualpa Yupanqui es una referencia muy importante para mí como mestizo, y todo el movimiento que él hace y trabaja. Eh, sí, creo que son mis referencias fundamentales en este Está muy momento, bien, ¿no? está muy bien. Y hablando de la salud y el bienestar en la música, yo me dedico mucho a pensar en dónde están los espacios donde nos sentimos realmente bien con nuestra arte, también con toda esa complejidad de lo que es la vida de una artista trabajadora. ¿Tienes cuáles son los rituales que tienes o que tuviste? Algún como, ¿cómo se dice? Como piedra de toque que, por ejemplo, nosotros aquí en Arizona hemos armado una peña y esa peña es como el lugar donde nos encontramos, basado mucho en las políticas de Violeta Parra y del encontrar, el crear un espacio donde los artistas se pueden encontrar, poetas, cantores. ¿Tú tienes tiempo, te da el tiempo de la vida todavía de juntarte o en la casa de no sé quién a guitarrear o de ir a cantar en peñas, o sea, en espacios más íntimos de compartir tu música o en este momento estás entre acá para allá y todo eso está como a la espera de otra etapa? O estás en otro, porque hay etapas, ¿no? O sea, la vida creo que siempre hay etapas de diferentes formas de encontrarse. También uno pues, se puede encontrar bien en un estudio de grabación, pero me pregunto si tienes como esos espacios informales del compartir la música que son importantes para ti. Bueno, te quiero contar del último en el que estuve, que fue el encuentro de copleros de Purmamarca, que es Mm. un encuentro que lleva 40 años haciéndose bajo consignas muy importantes, porque empezó cuando terminó la dictadura argentina y como forma de denuncia y colectivización también, para denunciar crímenes de lesa humanidad, ¿no? La desaparición de Marina Vilte, por ejemplo, que fue una de las primeras maestras que desapareció en dictadura Mm. en Jujuy. Entonces, ese fue el último encuentro al que fui en enero de este año y fui con mi Mm. madre. Wow. Y mi madre fue por primera vez a un encuentro con su tambor en las manos.
Entonces, de esto, por eso te digo que es importante hablar en presente de todo lo que nos está pasando, porque mi madre, que no tuvo un tambor, hace 3 años que tiene su tinja, y hace 3 años que estaba empezando a contar su historia con su caja, ¿no? Entonces, y este año fuimos en enero por primera vez juntas a un encuentro de canto con caja, de un encuentro de copleros y copleras, y mi madre ahí brilló, ¿no? Como de verla hecha niña y tener ese recuerdo que yo no tuve en la infancia y tenerlo ahora por, por conciencia, por acción, por política, por necesidad y por emoción también, por memoria. Para mí fue muy importante, ¿no? Porque me doy cuenta de que la reconstrucción que estamos haciendo no solo es por nosotras y por las que van a venir, sino por las que están aún, ¿no? Claro. Cuando mi abuela me contó esta historia que yo te comenté al principio, que a ella no la habían dejado cantar, yo me propuse y le hice una canción en la que le pido que vuelva a cantar. Y se la pude cantar antes de que falleciera, se la pude cantar y ella volvió a cantar. Y ese gesto, aunque parece muy pequeño, para mí ha sido un gesto poético y artístico y creativo muy importante, y me ha permitido después generar mi propio proceso de validez y de autonomía y de soberanía creativa, ¿no? Entonces, estos gestos que parecen menores, pequeños, son muy importantes a nivel político para la reconstrucción que estamos haciendo de nuestra cultura y para la emancipación, sobre todo con los gestos de reconocimiento hacia lo blanco, hacia lo occidental, hacia lo europeo, ¿no? Entonces, es muy importante, vuelvo a los ser cuidadosos con las personas que están haciendo eso, en qué momento, de qué manera lo están haciendo. Por eso creo que la emoción también es algo inevitable, porque es el hoy, ¿no? Es el presente. Entonces esos encuentros de los que nombras son estos. Es un encuentro coplero, es la chaya, son las guitarreadas. En mi casa yo vuelvo y es una guitarreada. O sea, el patio de mi casa es una guitarreada, y hoy ya hay nietos y hay sobrinos, y esos sobrinos hacen música también, y hacen rock y hacen trap y hacen música urbana, y estamos todos ahí haciendo música, ¿no? Claro. Y somos una familia diaguita y mestiza haciendo música. Entonces esos encuentros hoy son vitales, y yo intento que en esta vida de muchos viajes eso esté presente. Que la llevas contigo. Creo que yo soy mamá, tengo dos bebés de 3 y 5 años y con mi esposo siempre estamos hablando de eso, ¿no? De la importancia, si tanto tu infancia te inspira a ti, ¿no? O sea, ¿qué infancia estamos dejando para nuestros pequeños seres, ¿no? Y que uno se da cuenta un poco ese camino más íntimo de, de decir en qué quiero invertir mi tiempo y energía para crear las condiciones en que también los pequeños pueden soñar y crecer. Y creo que en lo que estás diciendo también, como alguien que estudia mucho la intergeneracionalidad, que no solo que tu madre, tu abuela, tu padre, como te hayan dejado tantas cosas, pero que también vos estás pudiendo darles tantas cosas, ¿no? O sea, ese encuentro de generaciones que es como tan necesario en lo que es la salud de uno, ¿no? Y Sí. creo que es muy importante que hables de eso y me pone de piel de gallina imaginando tu madre con la tinja ahí en esa reunión. No sé qué hermoso regalo que le pudiste dar de abrirle ese espacio de expresión también por tantas mujeres que viven la vida sin tener tiempo de poder expresarse en maneras más y más artísticas. O sea,
se expresan en lo cotidiano constantemente, ¿no? Pero de darse el Sí, lujo de tomar el tiempo de cantar o en un espacio público, no, afuera no del tener espacio público. tiempo, no tener tiempo es ya una, ya no te poder tenerlo, no tenerlo, ya imagínate, hay gente a la que se les impidió, hay mujeres a las que se les impidió tener ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, es un poquito más atrás de nuestros derechos y de nuestros privilegios Mm, en lo que hay que pensar, ¿no? mm, Y desde donde hay que hacer también. Para mi mm, mamá fue muy importante, por ejemplo, jubilarse primero, mm, eh, mm, tener el derecho a la jubilación primero para poder tener la tranquilidad. Y hoy en día en nuestro país los jubilados y las jubiladas son las que están pagando mucho más porque son población vulnerable, ¿no? Y es totalmente. tan importante que una jubilada, después de haber entregado tanto a su comunidad, ella fue ordenanza en una escuela, limpiaba una escuela, se Mm, imagínate, aseguraba que, que haya una escuela limpia y hermosa para los niños y las niñas que estudiaban ahí, sí, jubilarse y poder recién tener el tiempo después de 35 años de servicio. claro. Entonces, Claro, el entonces es como, derecho. Claro. exacto, es como un poco antes, cuando nosotras, por ejemplo, que ya estamos desde otro lugar creando o pensando o relacionándonos con la historia de nuestras mujeres, Mm, es un poco antes de nuestros privilegios, ¿sí? sí, totalmente. Me acuerdo del día en que también mi suegra logró tener su jubilación, también siendo mujer que había estado toda la vida limpiando casas y que nunca se había podido imaginar poder jubilarse, ¿no? Y Sí, qué increíble momento para ella poder también, o sea, encontrar un poquito de descanso. Es muy fuerte esas historias. sí, sí. Em, bueno, hablamos un poco no, te voy a hacer una pregunta más antes de hablar de las cosas de Eretz. En una entrevista, porque estoy escuchando en varias entrevistas bonitas y hablaste de que desde la ciudad muchas veces se malinterpreta el folclore del campo, como que hay ideas de la ciudad que tienen de la vida del campo, de de emociones de las canciones del campo. Y como tu carrera artística, si no me equivoco, te llevó hacia las ciudades a colaborar con mucha gente formada en las ciudades en contextos mucho más formales, educativos, musicales, ¿no? O sea, vos que sos autodidacta, pero me da la sensación que has colaborado también con mucha gente que haya salido de institutos de música y todo eso. ¿Cómo ha sido para ti esa relación de colaborar? O sea, ese proceso también de crecer, me imagino, como todas las diferentes influencias, ¿no? O recursos, porque como artistas siempre estamos buscando nuevos recursos, pero ¿cómo ha sido para ti como ir a colaborar con mucha gente en la ciudad representando una realidad tuya desde el campo, digamos, o una mezcla? Sí. Bueno, es interesante porque eso también está mediado por muchas cosas, ¿no? Yo llegué a la ciudad y para mí fue muy difícil primero desarmar la propia idea que yo tenía de la música, porque Mm, yo todavía no podía reconocer que lo que yo hacía era música. Para mí la música estaba en los conservatorios. Entonces yo quería estudiar música para darle validez a mm, mi música. mm, En mi pueblo no hay conservatorios, entonces sí o sí me tenía que trasladar a otra ciudad. No lo pude hacer, estudié otra cosa y cuando llegué a la ciudad dije, este es mi momento y, y no pude ingresar al conservatorio. Entonces, bueno, ese fue un momento que fue frustrante, pero también un momento que me dio la oportunidad de empezar a generar, ser autodidacta en la ciudad, compartiendo con muchos músicos y muchas músicas. Yo le llamo la universidad de la calle, el conservatorio de la calle de la música, porque ahí al encontrarme con muchas personas, eh, me, me pude aprender muchas cosas. Estoy pensando en que tuve la sensación de ser analfabeta
de lo que le pasaría a una persona analfabeta que no sabe leer ni escribir, llegar a una ciudad. A mí me pasó eso, pero con la música, ¿no? Que me daban partituras y no las podía decodificar, o llegar, por ejemplo, a un ensayo de 9 músicos en el que a todos se le pusiera la partitura y a mí me dijeran, bueno, vos estás libre, ¿no? Cantando ahí. Entonces yo encontrar desde la escucha ahí Bueno, estábamos en eh, tu analfabetismo en la ciudad tocando, cantando. el analfabetismo musical. Eh, bueno, que en realidad para mí, con el tiempo me fui dando cuenta que algo que tiene la música es que eh, la transmisión oral, como dice Aretz, al venir del fondo de los tiempos y de tener mucho más peso sobre la música que toda la tradición académica o escrita, y que tenemos unas manifestaciones populares de la música, me ha permitido a mí desarrollar, digamos, un trabajo musical y artístico sin tener que depender exclusivamente de eso, ¿no? Por supuesto que para mi propia valía personal, en algún momento me gustaría poder leer y escribir y entender, porque me encantaría relacionarme de la música también, con la música de esa manera, y también porque me daría una herramienta para poder entender todo lo que se ha hecho desde la etnomúsica con nuestra música tradicional y popular, ¿no? Mm, Eh, mm. eh, Me daría una herramienta importante para poder relacionarme con esos textos que hay desde, desde los registros que se han hecho en nuestras comunidades, en nuestros Partitura. territorios. Ujú. Claro que sí, claro. Bueno, pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, parece que te fuiste como encontrando tu propia forma de vivir la música y los músicos que colaboraron con vos también la forma de entonces como juntar esos recursos de diferentes historias haciendo algo juntos. Sí, 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 no, está bonito. sí, Yo sí, soy porque igual. siempre estuve en la música popular, digamos, no Ujú. podría ingresar a la música académica si quisiera hacerlo si no tuviese esas herramientas, ¿no? También hay que decirlo, ahí hay algo una línea infranqueable ahí, ¿no? Ujú. Eh, lo he visto ahora, estoy participando de un proyecto que se llama Último Helecho en Francia, es un trabajo colaborativo y creativo que estoy haciendo con 2 artistas allá francesas. Mm. Y cuando estábamos en el proceso de investigación, porque estábamos sobre todo abordando el barroco como un movimiento artístico que une los 2 continentes, ¿no? Y que pone en evidencia los intercambios y las imbrincaciones que hubo entre la música de América y la música europea. Y Mm. por ejemplo ahí me encontré con un montón de materiales que nosotras desde la música popular no podríamos, a los que no podríamos acceder porque están guardados en los anaqueles de la música académica, ¿no? Y Claro. son documentos que se guardan como música académica, que se han estudiado como música académica, pero que tienen orígenes en la música popular. Claro. Entonces, Mm. cuando accedí a esos documentos me di cuenta también, digo, hay una complejidad acá porque quienes no pueden acceder a la lectura y a la escritura por cómo se llevó adelante los registros, tampoco pueden restituir a sus comunidades esa música. Entonces, las herramientas para relacionarnos con esos documentos siguen siendo las mismas, ¿no? Y siguen siendo así eh, un poco, bueno, hoy con los grabadores y el acceso al Internet es un poco más posible, pero tenemos un montón de documentos como los que generó, por ejemplo, Isabel Aretz, que Mm. dependen de que consigamos esas herramientas y de Claro. que haya personas que decidan trabajar con las comunidades a las que les pertenece esa música eh, desde un lugar de escucha atenta y de solidaridad, ¿no? Con esas ausencias, otra vez, que son la falta de esas herramientas. No porque no queramos tenerlas, sino porque no se nos permitió tenerlas, ¿no? Porque
claro. los centros de estudio y los lugares donde se adquieren esas herramientas eh, también han pertenecido siempre a cierta élite social, ¿no? Claro, y creo que en la investigación que sigue siendo tan problemática en tantos sentidos y que no va a perder nunca la colonialidad que tiene en sus raíces, pero sí que creo que ahí estamos mejorando, estamos tratando de mejorar la idea de investigar en maneras que permiten, que generan acceso y que permiten la producción del saber colectivo. Estamos tratando, ¿no? Tratando de sacar toda esas relaciones más tóxicas de la extracción, que no es diferente que el turismo, ¿no? De ir, agarrar algo, irse y presentarlo en un contexto que los de ahí no lo entienden, o sea, hasta en otro idioma, ¿no? Sí, Em, pero claro, es un camino largo, ¿no? De volver a encontrar y eso, como capaz dar ciertas herramientas de poder tener acceso y también capaz cambiar el formato en que están las cosas para que sea más accesible. O sea, todo eso es una de las cosas que siento importante y porque también siempre a mí me ha gustado la documentación audiovisual porque permite cierto nivel de acceso que no permite una partitura escrita, ¿no? Que viene con vocabularios ajenos de estas comunidades. Bueno, hablamos sí. de Aretz y de que también, o sea, pertenece a toda esta historia complicada que estamos diciendo, ¿no? O sea, que para ti, ¿cómo encontraste? O sea, no sé cómo surgió esta colaboración con el Library of Congress, pero ¿ya conocías las grabaciones supongo que de Valladares habrá, no sé, todos interesados en folclore conocen, pero también de Aretz, ¿habías escuchado grabaciones de Sí, campo, los libros, y en sí, sí, qué sí. relación, cómo desarrollaste una relación con ella y desde dónde? Y contame un poco eso. Bueno, empecé porque mi relación con ella ya había llegado porque, bueno, desde esa investigación que hice en mi propio territorio, eh, por supuesto me empecé a encontrar con el gesto de ser recopilador, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, por el lugar de donde yo vengo y mi origen, yo nunca podría ser recopiladora o recuperadora, por ejemplo, ¿no? Porque yo formo parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, Mm, esa música forma parte de mi, de mi, de mi identidad. Entonces sería como recopilar algo de mi identidad, ¿no? Es más integral para mí, ¿no? Es mm, más que recopilar, es reconocer, mm, ¿no? Más que recopilar es mirar desde un lugar de pertenencia. Y es distinto el gesto. Eh, Cuando me encuentro con Leda Valladares, que fue la primera recopiladora, después empieza a aparecer la necesidad de quién más lo hizo. En mi provincia está la figura de Juan Alfonso Carrizo, que fue alguien mm, que recopiló en un proyecto enciclopedista y decimonónico de la construcción del Estado-Nación las coplas populares. Él fue catamarqueño y, y aparece Isabel Ares porque aparece también Carlos Vega, que fueron interesados ujú, las músicas de nuestro territorio. Yo hace 2 años comencé un proyecto que se llama Tinja Raíz, en el mm, que busco, junto con una compañera que es luthier de cajas, estudiar a la tinja como elemento, y ahí empezó la necesidad de profundizar. mm, Entonces ahí aparece la obra de Isabel Aretz, y me relaciono con esa obra a través de documentos que encontré en YouTube, ajá, eh, porque los libros son muy difíciles de acceder, digamos, están en algunas bibliotecas. Ahora con la investigación que hicimos para este proyecto nos dimos cuenta dónde están los libros, de qué manera, mm, pero bueno, empecé por la escucha, otra vez, la transmisión oral, ¿no? Esta vez mediando YouTube. Entonces aprendí algunas canciones y las empecé a hacer en el proyecto. Nos invitaron a, un, a un festival que hace el Smithsonian, que se llamó Voces Indígenas de América. Yo ujú, llegué desde mi lugar de mestiza
y canté estas canciones. Nos conocimos con Doug y él me mostró que en el Centro de Tradición Folclórica del Congreso había documentos y estaba un libro que es muy importante, que es el libro de la música del Tucumán de Isabel Aretz, en un excelente estado de conservación. Nosotros después encontramos otros tomos en la Argentina en estados un poco, bueno, tristes. Así que a partir de ahí surgió la idea de colaborar para volver a darle entidad a estas músicas, ¿no? Cómo vive, cómo, cómo, cómo se revitalizan estas músicas cuando alguien que proviene de esos lugares puede llevar adelante la revitalización de esos documentos, esos textos de memoria que quedaron en esos libros, ¿no? ¿Y qué te Sí, produce cuando escuchas esas grabaciones antiguas, no? Porque tanto de lo que hablas es esa relación íntima con tus familiares, con personas que conoces, em, pero ¿qué te produce cuando tienes la oportunidad de escuchar un pedacito de una vida, de una vocecita de alguien, y sí. la responsabilidad de tomar eso y volver a ponerlo dentro de tu cuerpo en música? Sí, es tan íntimo que yo pienso que así deben haber cantado mis abuelas. Mm, Así de íntimo es para mí. Eh, por eso cuando yo canto esas músicas, eh, lo hago desde un lugar de dejar que esas músicas me atraviesen, ¿no? Y no entrar como en que sé que hay mucha gente que lo hace, como en el estudio de la representación de eso, ¿no? Como estudiar como en una práctica de imitación precisa mm, del material. Yo no lo hago así porque quiero que aparezca mi propia voz en eso, mm, porque si no aparece mi propia voz, entonces yo misma estaría generando una operación de corte y ruptura sobre la vitalización de esa música, ¿no? Entonces, mm, lo que intento hacer es escuchar esa música y dejarla que habita en mí desde mi propia contemporaneidad. Tal vez hay personas mm, que están estudiándolo de otra manera e ingresan a esos documentos desde ese lugar más racional de, de, abordaje del material, ¿no? Incluso se hace mucho, la propia Aretz, la propia Isabel buscó esos materiales con la intención de que se vuelvan la inspiración de sus obras contemporáneas, ¿no? Ella procedió desde una lógica europea, como lo estaban haciendo otros compositores, ¿no? El caso de, bueno, los clásicos de la música europea. Los quería mencionar, pero no se me vienen a la mente. Eso da cuenta que no tengo tanto esa tradición en, mi, en mis conocimientos. Pero hay muchos compositores europeos que lo que hicieron fue moverse hacia las comunidades para conocer su música y a partir de ahí encontrar la inspiración para componer la nueva música, ¿no? Y ese fue el principio, lo que motorizó a Isabel y después, dado que encontró un mundo y el compromiso que ella tenía con la ciencia, mm, la hizo volverse una de las etnomusicólogas más importantes de Latinoamérica, ¿no? mm, mm. Sí, sí, totalmente. Claro, ese como época del indigenismo también, ¿no? De las compositoras clásicas buscando Sí, rescatar algo, para, claro, y que también totalmente metido en sí. discursos nacionalistas y bien compleja. Sí, hace Em, poco en la investigación fuimos a visitar los lugares donde están los documentos de Isabel y hay muchas fotografías, por ejemplo, que son fotografías de personas del norte, de Catamarca incluso, y que están ahí, ¿no? En un departamento en Buenos Aires, ¿no? Para ser investigados y no están con las familias de estas personas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante comenzar
abrazar el gesto de la restitución sonora, ¿no? Como lo están estudiando compañeras y referentes de otras comunidades originarias como la comunidad mapuche. Hay personas que se han dedicado a estudiar y han tenido que hacer un trabajo largo de formación en el mundo occidental como condición para acceder a esos documentos, ¿no? Claro, Hay una compañera, Anaí Mariluán, que está haciendo un trabajo de restitución sonora muy importante para su pueblo mapuche. Y creo que nosotras internamente también lo tenemos que hacer con esa conciencia hacia nuestras propias comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que sucede hoy en día, que mi madre está cantando con su grupo de amigas, ¿no? Su grupo de copleras. Y ella no tiene acceso a esos documentos, que es la música que viene de su propia comunidad. Entonces yo creo que ahí ingresamos nosotras, que somos las hijas de esas mujeres a las que se les quitó, a las que se les quitó el canto, la memoria del canto, para volvernos puente, para que esos documentos y esas obras vuelvan a las comunidades. Pero no pueden volver como documentos, no pueden volver como partituras, porque si no estaríamos generando el mismo problema que me generó a mí la contemporaneidad, que es ir a un conservatorio y no poder ingresar por no tener conocimientos básicos, ¿no? Entonces, nosotras que somos las jóvenes que entendemos la problemática, tenemos que volver a las comunidades siendo puente para que estos documentos regresen. Entonces, ahí es donde me parece importante revitalizar, ahí es donde me parece importante el proyecto de volver a cantar, volver a pasar por el cuerpo esas músicas para que ellas las puedan escuchar otra vez. Claro. Y al escucharlas, aprenderlas, volverlas a cantar, hacerlas a su modo, buscar su propia voz en las voces que surgen a partir de la revitalización de estos documentos. Claro, sí, hermoso, totalmente, sí. Y además me quedé pensando un poco en lo que dijiste de creo que estabas hablando de tu papá, ¿no? Uy, para, ahora a mí. Ah, no, es que está. Esa idea de que sería fácil criticar a personas como Aretz de la forma en que hicieron las cosas, pero claro, era otro momento, otra época, otra cabeza. Y en vez de buscar esa crítica, buscar una solidaridad, de decir, bueno, esta mujer con la increíble cabeza y entusiasmo que tenía, que pudo ir a hacer todo esto usando vocabularios que hoy en día capaz lo podríamos haber hecho de otra manera, pero bueno, los hizo así. Pero de todas maneras, como buscar ese otro tipo de conexión intergeneracional, ¿no? De personas buscando una relación con la música y después poder como darle otra vuelta, una vuelta más que después permita que llega otra vez a las comunidades a los cuales que pertenecía. Es un acto también de militancia muy, muy linda y hermosa y de mantener viva todo lo que ella hizo, pero desde un lugar donde puede ser más abierta y accesible de otros oídos y otras personas. Me parece excelente eso. Sí, ¿Cómo eso es elegiste perdón, es un pensamiento, perdón, no, que a mí me parece bien la crítica hacia la manera en la que se ha hecho, porque seguramente estuvo mediado por una violencia cultural encubierta, ¿no? Imaginémonos a una mujer blanca, absolutamente elegante, porque ella llegaba con unos vestidos y unos peinados a las comunidades, en un gesto de imponer una presencia, ¿no? Con aparatos, con autos. Entonces, también hubo ahí más allá de la relación que haya tenido con las comunidades y de lo que después le pasó yendo a Venezuela, que creo que le cambió muchísimo su manera de ver. Hay una Isabel Aretz antes de Venezuela y después de Venezuela, cuando ella ya se casa con un venezolano, ¿no? Mirá qué importante otra vez este gesto de conciencia social y de clase en que no esté mediado por la desigualdad, ¿no? Entonces, esa Isabel que llegaba también llegaba imponiendo una presencia, ¿no? de ciudad, de la ciencia. Entonces,
para nosotras también es importante criticar esa manera para entender cómo nosotras lo hacemos y cómo lo están haciendo hoy en día otras personas, Sí, ¿no? Que de sí. la misma manera llegan, visitan a las comunidades, les organizan actividades, les hacen hacer cosas y después sacan conclusiones sobre las cosas que hicieron esas comunidades, y no saben que en realidad solo es un artificio de lo que la comunidad le entregó en forma de ficción, ¿no? Porque también se generó un diálogo en el que los investigadores llegan a las comunidades y las comunidades responden lo que los investigadores quieren que les respondan, Ah, porque eso también está en nuestras comunidades. Por eso es tan importante para la revitalización de nuestras músicas que seamos nosotras, que seamos las que nos mm, parecemos a ellas, que seamos las que tenemos las hijas, que seamos las nietas, porque no vamos a conseguir una revitalización de nuestras prácticas y sobre todo una emancipación del discurso occidental si no podemos ser nosotras. Ahí a mí me parece importante porque yo entiendo las buenas intenciones que hay desde muchos lugares en los que se está reformulando los marcos teóricos mm, y las maneras de llevar adelante los ingresos, los estudios de campo y todo, ¿no? Pero ujú. no deja de ser muy revelador cuando vemos a una persona relacionarse con otra persona de otro color, de otro lugar, de otra clase social, ¿no? Eh, Sí, por eso por eso me parece importante hacerlo, ¿no? sí, Volver a esos sí. documentos y, y generar solidaridad. Yo entiendo lo que estás planteando y me parece también importante, pero la solidaridad tiene que llegar en torno a cómo me ayudas vos como etnomusicóloga a leer esos documentos y cómo me dejas a mí el espacio para yo poder volver a mi comunidad, ¿no? Porque Claro. suele pasar que muchas personas que están estudiando en el gesto de lo que le pasó a la misma Isabel, ¿no? De, esto es mío, ¿no? Como de sentir la fuerza Mm, de lo que hizo, de su propia acción y entender con conciencia que lo que ha hecho es muy importante, lo que ha terminado generando es como un banco de datos al resguardo de otras personas que se parecen a ella, que claro. forman parte de su misma clase social y que todavía no han generado el gesto de ser puente para devolver a las comunidades lo que a las Sí. comunidades les pertenece, ¿no? No, sí, totalmente. Por eso digo, pero desde ahí que te pregunto eso, porque a mí me parece que hay tanta violencia, no intencional, ¿no? Pero violencia en ese tipo en todo el mundo, las recompilaciones, ¿no? De las antiguas etnomusicólogos, que se sigue, como decís, que lamentablemente que se sigue reproduciendo esas formas de relacionarse muy extractivistas. em, y que claro, pero después uno también tiene em, los artefactos, o sea, esos fragmentos de alguien cantando que uno no puede no valorizar algo ahí, pero capaz también con cierta tristeza o con cierta no sé, o sea, qué es lo que yo siempre me quedo pensando en de las recompilaciones de las ausencias y los silencios que no se escuchó quién era esa persona y qué sentían y por qué esa canción y dónde estaba, ¿no? Y siempre me pareció medio aburrido la etnomusicología antigua, ¿no? Porque no tenía nada de relaciones íntimas, no tenía nada de las personas realmente que estaban, aparte de capaz, con suerte su nombre, ¿no? Y muchas veces ni siquiera. Entonces A mí creo me que pasó, yo tengo esa relación complicado con toda esa historia y me imagino que para ti también, y es importante hablarlo para decir, no para faltarle respeto al esfuerzo, pero que claro, es complicado la manera en la cual a ti te dan, ok, elige unas canciones para cantar desde esta colección. Y claro, una cierta violencia en toda esa historia que seguramente sentís y que tenés muy presente en ese proceso. sí, para mí la invitación a llevar adelante este proyecto me hace pensar que yo me relaciono más con las fuentes de Isabel que con Isabel. Yo estoy más vinculada a quiénes fueron las personas a las que Isabel fue a preguntarles
que con el acto de Isabel. En primer lugar, Claro. porque yo no pude estudiar, no estoy en la misma situación social y racial que Isabel, sino que mis abuelas y que esas personas a las que se les preguntó. Entonces, es importante también entender quiénes son las referencias en este discurso, y por eso me pareció importante asumir el gesto de hacerlo, porque poder primero acceder a esos documentos de la manera en que accedimos, sin ningún tipo de traba, sino de manera equitativa, da cuenta que todas las personas que quieran hacerlo lo van a poder hacer. Y ese es el compromiso que yo siento que se establece en este cruce que hicimos con este centro de tradición histórica. Al poder encontrarnos de igual a igual y ser yo oriunda de Catamarca, con abuelas indígenas de las que provienen esos cantos, las que puedo llevar adelante esta revitalización, a mí me parece que es un gesto de compromiso importante, mía con mi comunidad, mía con el centro, del centro conmigo y con mi comunidad, ¿no? Y sobre todo con todas las instituciones que tienen estos materiales y que los tienen sin difusión o sin abrir canales de contacto con las comunidades, ¿no? Algo que nos ha pasado es que hemos podido identificar dónde está el libro de Isabel, entonces ahora ya podemos hacer un mapeo de estos libros. Decirles, por ejemplo, a las comunidades, a las personas oriundas del norte argentino o de Tucumán, que si quieren cantar estas músicas, las pueden ir a buscar en, por ejemplo, la biblioteca del Congreso de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es muy importante para nosotros, porque no sabíamos dónde estaban esos documentos hasta ahora, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que cuando yo hablaba de las nuevas prácticas de investigación, justamente se basan en eso. Es que no se puede negar que todavía existen esas relaciones de poder, de recursos. Yo, por ejemplo, profesora de musicología en Estados Unidos, puedo buscar becas que me permitan poder viajar y comprar tecnología y llevar cosas, ¿no? Entonces, bueno, reconociendo ese desequilibrio de poder, con quién me puedo colaborar y cómo hacer que esos recursos lleguen a las personas que realmente pueden hacer decisiones propias sobre, ok, estos son saberes que pertenecen a tu comunidad. Yo, de qué forma podemos colaborar para llevar adelante las cosas que a vos te parecen interesantes, ¿no? O sea, que gran parte de este cambio es como dejar de decir, ok, la investigadora tiene la pregunta de investigación y vos la respuesta. Más bien es, ¿cuáles son las preguntas de investigación que tenés vos? Y cómo es que con los recursos acá capaz que podría tener, podríamos colaborar a hacer algo que es significativo, ¿no? Entonces creo que Exacto, y justamente tiene que ver con eso. ese movimiento es muy importante porque no es que dejamos de lado la historia también de la ciencia, de cómo los centros de poder han estudiado sino que los ponemos a funcionar de otra manera, ¿no? Y eso me parece importante para las personas que provienen que forman parte, por ejemplo, de familias que han explotado a pueblos originarios o los descendientes de estas personas que se han quedado con fotografías, materiales. Es necesario que nosotros podamos tener un diálogo que no sea acusatorio, sino que sea constructivo para una nueva manera de relacionarnos con estos documentos, ¿no? Porque si no empieza a pasar algo de acusaciones cruzadas sobre quiénes han sido nuestros ancestros, ¿no? Nuestros anteriores. Claro. Y a mí me parece muy importante también sostener cómo ustedes van a preguntarse, porque nosotras tenemos las preguntas de investigación, sabemos cuáles son y sabemos dónde están nuestros documentos y ahora los entendemos y sabemos que vamos a ir a buscarlos y que vamos a restituir nuestros materiales y vamos a devolverle eso a nuestras abuelas, ¿no? Pero, ¿cómo van a proceder ustedes con la memoria de esos abuelos y esas abuelas que han hecho
que han violentado, que han explotado, ¿cómo lo van a trabajar? Porque esa es la pregunta, esas son las preguntas que faltan, ¿no? Claro, claro. Yo necesito saber cómo los descendientes de los europeos y que han sido colonizadores van a procesar que sus abuelos han sido colonizadores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque no, yo siento que hoy hay frente a museos y frente a programas y a festivales muchas personas que tienen muy buenas intenciones, pero siguen operando de la misma manera porque para mí no está la pregunta de qué han hecho sus abuelos, ¿no? Entonces, así como yo miro a mi abuela, yo creo que las personas que hoy están frente a investigaciones, frente a lugares estratégicos, es importante que miren a sus abuelos, a sus abuelas. Claro, claro. Y entienda quiénes son, Totalmente. de dónde, qué han hecho, qué han dejado. ¿Por qué ellos no tienen música? ¿Por qué la música solamente está en los indios de América del Sur? ¿Por qué todas las investigaciones pasan en África o en Asia? ¿Dónde está la música de Europa? ¿Dónde está la música antigua de Europa? ¿Qué ha Bueno, pasado pero con la también, tradición? no, no para distraernos demasiado, ¿no? Pero en mi propia familia, vengo de familia bueno, de un lado de italianos, del sur de Italia, que eran extremadamente pobres y que también sufrieron todas esas violencias, ¿no? Entonces, para mí fue extraño cuando conocí a mi marido y él hablaba de los italianos como ricos del campo, que tenían mucho poder, y yo me crié con imágenes de mi bisabuela escapando del sur de Italia por sus propias pobrezas, también en una cultura donde no le permitían la identidad de su idioma, de los dialectos, no, entonces es como en cada persona hay un mundo, hay un universo para ir abriendo y después encontrándonos, de que, claro, reconociendo esas historias y también reconociendo en las formas en que capaz compartimos ciertas cosas íntimas, pero buscándolo con calma y encontrar, para mí todo tiene que ver con cómo encontrar persona a persona y buscar construir algo juntos, porque es la única forma en que Exacto. podemos pasar todas esas otras como mega violencias que ni elegimos, ni yo, ni vos, ni nadie eligió. Bueno, capaz algunos sí, pero de las Sí. que tenemos como, que no elegimos la historia, pero sí elegimos cómo pensarlo desde una manera crítica y cómo ir como buscando. Mira, me están retando porque dice que estamos hablando mucho, pero te quería preguntar una última pregunta que es de las específicas canciones que elegiste cantar. ¿Me contás un poco cuáles son y por qué las elegiste Sí. antes de que cerremos? Perdón, quiero decir algo solamente. ¿Dos hombres te están Sí. retando sobre que estamos hablando mucho? No, imposible. No, bueno, lo dijeron en una manera extremadamente educada. Dijeron, ya hablaron más de una hora. Quiero Igual vamos a, respetar los vamos a tiempos de editar. todos. Vamos a editar muchas cosas, sí. Sí, llevamos casi 2 horas hablando. Bueno, te cuento sobre las canciones. Elegí para hacer una selección de huaynos. Los huaynos son unas formas andinas, son unas formas musicales andinas que de acuerdo a la región van teniendo distinta estructura. Son ternarios. En el programa de las canciones hicimos una selección de huaynos que están en quichua y que fueron interpretadas en el registro que hizo Isabel Aretz por Aurora Sarabia. Es lo único que tenemos, es la única información, pero ya tener su nombre es muy importante porque no sucede que estén tan claros los nombres de quienes han sido los informantes de esas músicas. Y Aurora canta Munanquichú, Haku, Haku y Ya me voy, y esa es la selección que hicimos de esos huaynos. Fue muy lindo porque fue para mí la primera vez de cantar en una lengua originaria de América. Fue un desafío también y algo que chequeamos y que lo pudimos, se lo enviamos a un hablante de quichua para que lo pueda chequear si se entendía el mensaje, si la lengua
estaba bien. Y para mí fue muy hermoso poder saber que lo puedo hacer, que puedo cantar en el idioma. Luego hicimos una vidala que se llama De lejas tierras, que tiene la particularidad de que fue recopilada por otros recopiladores y que tiene diferentes letras, diferente poesía. Entonces tenemos la misma melodía con diferente poesía. En el registro de Arets, las coplas son otras, y en el de Gómez Carrillo, que fueron estos otros recopiladores santiagueños, hay otra poesía. Entonces, muy lindo tener esa vidala de esa manera. Y luego canté unas bagualas cafayateñas, elegí solamente 2 coplas que me gustaban y, y cantamos y las interpreté con la tinja, solamente eso. Y después quise sumar un vals que compuse para homenajear a las mujeres de mi pueblo, a las mujeres de mi región. Ese vals todavía no tiene nombre, creo que le voy a poner el nombre de mi ciudad, de la ciudad donde nací. Y en ese vals yo digo que quiero agradecer para honrar a las mujeres que nos dieron una voz, ¿no? Y cuando hablo de esas mujeres, hablo de las mujeres de mi región, ¿no? De Catamarca. Y por último, la última canción es Música Hermana, que es una canción con un sentir de milonga, que me pareció hermoso sumar porque al fin y al cabo es la música la que está generando todo, ¿no? Las conversaciones, la memoria, la identidad, es la música, así que es como un agradecimiento a la música que nos permite todo esto, ¿no? Esas fueron las canciones que propusimos para el proyecto. Qué bonito. A mí me encanta que también dejaron espacio para que vos pudieras elegir de las canciones de ella, pero también después aportar también de las cosas que estás haciendo, de tu propio, también nuevas identidades que estás desarrollando como artista. Me parece tan importante que esté presente, ¿no? No solo la forma en que, como decís, interpretás con cuerpo y alma las voces perdidas o guardadas, pero también después también las nuevas propuestas que estás dando como compositora y cantora. Bueno, Nadia, ha Sí, sido que se realmente pueda. un... Hoy se está cortando un poco. ¿Qué decís? Sí, no, está bien, está bien. No, no, bueno, se corta mucho. Espero que en esta última parte que se haya escuchado bien porque se corta. Yo te estoy viendo muy entrecortado, pero creo que ellos dijeron que estaba bien eso. Bueno, Ok. vuelvo a decir, gracias por tu tiempo, por tomar el tiempo de compartir conmigo tantas cosas íntimas y de dar la transparencia y a todo lo que ha sido tu proceso de desarrollo de artista. Realmente para mí es un regalo poder tomar, también como frenar un poco el tiempo, por más que hablamos demasiado, para mí siempre es, siento que es un regalo poder como ir más despacio y tomar un tiempo de entrar en el mundo de otra persona y escuchar. Y siento que he podido muy bien escucharte y sentir lo que sos y todo lo que haces y lo que decís y lo que te he escuchado ya cantar. Muchas veces tenés como una presencia muy inspiradora que admiro y te deseo absolutamente todo lo mejor y siento que tu carrera va a seguir creciendo de maneras muy hermosas y estoy muy feliz. Creo que lo que más me pone feliz es saber de tu mamá cantando. Creo que eso es algo que voy a llevar conmigo y pensar mucho en qué significa esa relación de tu identidad artista y lo que estás dando a tu familia. Así que agradezco todos tus esfuerzos y tu sabiduría y ha sido un placer charlar con vos. Quiero agradecerte por todo lo que hemos compartido hoy, por tomar el tiempo de hablar, de contarme de tu familia, de tus experiencias de vida, de ser muy transparente sobre las complejidades de lo que es ser cantora de folclore hoy en día, cantora mestizo. Creo que todo eso es muy importante que la gente te escucha, que tomen el tiempo de aprender de vos.
Y que la parte que me llevó muy, muy adentro de lo que me contaste es la imagen de tu mami con su hija cantando y Ujú. encontrándose y esa relación de mujeres de familia, que creo que también es un mensaje importante, ¿no? Para todos los que escuchan de ver dónde está la música en tu propia familia y cómo mirar más para adentro en esas relaciones que se van construyendo. Entonces, te agradezco infinitamente por el tiempo y ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, gracias. Yo también agradecida por la paciencia. Me parece importantísimo que logremos estos vínculos así, de esta forma, que nos podamos escuchar para intentar construir ese futuro distinto que necesitamos, ¿no? Eh, para tejer los nuevos vínculos y las nuevas herencias que necesitamos tejer, ¿no? Porque es importante en este presente del mundo visibilizar todo lo que ya no necesitamos, no queremos, no vamos a soportar más y poder ponernos de acuerdo en lo nuevo, ¿no? Creo que ya estamos en una instancia en la que lo podemos hacer y bueno, esa es nuestra esperanza. Por eso estamos haciendo también todos estos movimientos y es muy importante escucharnos de esa manera para detener el sufrimiento de muchas personas que están siendo violentadas aún hoy, ¿no? Mm. Así que muchísimas gracias. Totalmente, y creo que te dejo con la idea de que para mí, como también siendo madre, ahora madre de dos bebés mestizas, es importante para mí que ellas tienen referentes de mujeres haciendo esta lucha y guiándoles el camino para que ellos también desde acá, desde otro país, pueden ir a hacer también ese proceso de encontrar esa identidad que también está Mm. lejos, ¿no? Y entonces esa es la música, la tecnología, todo lo que es la modernidad que nos permite tener esas relaciones, creo que es muy hermoso. Así que muchas gracias. Bueno, Gracias. em,